Queridos hermanos de la Iglesia Cristo Vive de Salem, Oregon, es para mí un privilegio poder saludarles en este día y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Aprecio muchísimo que ustedes me han invitado en este día que estamos terminando ya el 2020 y aprestándonos para recibir el 2021. Especialmente un año 2020 lleno de sorpresas, lleno de nuevas maneras de enfrentar la vida, con nuevos desafíos. Muchos han experimentado quizás perder familiares, amigos, estar luchando con la incertidumbre de lo que este virus, la pandemia del COVID-19 nos ha traído. Nosotros estamos ahora en Ecuador, hay más restricciones acá, pero también en la gracia de Dios en Ecuador estamos teniendo menos incremento. Esperamos que no suban estos casos de COVID y también nos regocijamos que la cantidad de personas que han tenido pérdidas de su vida ha disminuido, y oramos de que la vacuna que llegue traiga un aliento y que esta pandemia pueda ser controlada hasta volver a la normalidad como antes teníamos. Esperamos también de que ustedes hayan podido disfrutar este tiempo de Navidad recordando lo que nuestro Señor se encarnó por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, y Él vino y habitó entre nosotros, y como dice la palabra, llegó a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el sermón que yo traigo esta mañana o tarde para ustedes habla acerca de contentamiento. Contentamiento es la capacidad que tenemos de disfrutar las cosas que nos da ahora y no solamente tener la expectativa de lo que Él me va a dar. Hace unos días nosotros en las eliminatorias que estamos para el Campeonato Mundial de Fútbol que va a ser en Qatar, pudimos nosotros, Ecuador, ganar 2 partidos muy bien ganados frente a Uruguay y frente a Colombia, de una manera muy rápida y espectacular, que ni aún nosotros hemos podido comprender. Pudimos ganar 2 partidos en una manera que parecía muy simple y fácil. Lo triste fue que luego del segundo partido con Colombia, yo estaba sintonizando una de las emisoras que habla bastante acerca de deportes y especialmente acerca de fútbol. Y esta emisora estaba evaluando a los futbolistas ecuatorianos después de haber ganado 6-1. Entonces, pero los criticaban a los futbolistas de una manera bastante particular, que hacía ver como si hubiera sido un fracaso ese triunfo. Y realmente yo pude experimentar, estos comentaristas no están teniendo contentamiento con lo que hemos hecho, y más aún estaban quejándose de esa situación. Muchas veces nosotros somos así. A pesar de que Dios nos da la victoria y nos da de una u otra forma la victoria, en vez de regocijarnos en lo que Él ha hecho en nuestra vida, empezamos a buscar los lados negativos y a quejarnos. Hubo un hombre que ganó la lotería hace algunos 10 o 12 años en los Estados Unidos, y este hombre, cuando ganó la lotería, empezó a vivir una vida de despilfarro. Sus amigos y sus parientes se apartaron porque lo único que querían era el dinero sobre él, pero su familia se destruyó. Es decir, no fue el hecho económico lo que trajo satisfacción a su corazón, sino que más bien fue el hecho de que se descarrió sin saber administrar, porque su contentamiento, él creyó que estaba en las cosas materiales, pero no eran así. El pasaje que vamos a leer en esta tarde es acerca de Filipenses. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde la prisión, y desde la prisión nos presenta una carta increíblemente: regocijados en el Señor, os digo regocijados. En este arresto domiciliario que Pablo estuvo injustamente, porque Pablo experimentó ese arresto solamente por el hecho de predicar el evangelio, y ahora está ahí escribiéndonos una carta de ánimo. Y en el capítulo 4 de Filipenses, especialmente el versículo 10 al versículo 13, Pablo expresa lo que dice, lo que la palabra dice aquí: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí.
Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Pablo pone aquí a los filipenses, dice: otra vez ustedes se interesan en mí, en lo que yo hago, en el ministerio que tengo, y hay cierto elemento económico que Pablo es bendecido por la iglesia de Filipo, pero dice, antes no tenían la oportunidad y ahora tienen la oportunidad de demostrar ese interés en mí. No digo esto, y aclara Pablo aquí, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Y yo creo que esa es la clave del contentamiento. Teología tiene que estar enganchada con la manera en que vivimos. Y si nosotros aprendemos a vivir en contentamiento, entonces la teología que vivimos haya cabida en nuestro corazón, la escritura haya cabido en nuestro corazón. Y Pablo dice aquí, especialmente en el verso 11, yo puedo estar satisfecho. Lo contrario, el antídoto a la falta de contentamiento es satisfacción, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Y aclara, sé lo que es vivir en abundancia, lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y termina con este verso maravilloso que todos sabemos: porque entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nos pone aquí realmente un desafío inmenso. Sé lo que en el verso 11 dice, pues he aprendido. Es decir, estar satisfecho en Dios, estar satisfecho en lo que nosotros somos de Él, en cómo estamos con Él, en esa relación vertical con Dios, tenemos que aprender. Ahora, quiero que usted entienda de que a pesar de que usted no ha ido a la universidad, o quizás usted no ha tomado un curso o un taller de, cómo vivir, en el pasado hubieron muchos elementos que realmente afectaron nuestra manera de ver la vida y aprendimos de esos elementos. Por ejemplo, la cultura. Nosotros en Latinoamérica vivimos en una cultura es más existencial, simplemente queremos sobrevivir día tras día. Vivimos en una cultura que cuando Dios empieza a bendecirnos estamos pensando, ¿y cuándo realmente me va a caer el hachazo? Algo me va a ir mal. La cultura nos hace a veces permitir cierto tipo de mentiras con el afán de quedar bien. Esa cultura empieza a meterse de que nos quejamos de todo, no hallamos satisfacción en nada. Y entonces, a pesar de que nunca nosotros hemos firmado por tener un grado en cultura, nuestra cultura afectó nuestra manera de ver el mundo. Y entonces esa cultura nos hace sentir insatisfechos. Muchos, también nuestra familia nos enseñó a veces a ser negativos. ¿Cuántos de nosotros que quizás en casa tenemos cuando no se veía las cosas positivas, sino todo era negativo? Padres o abuelos que todo lo veían negativo, padres o abuelos o hermanos o tíos que todo lo veían pesimistamente. No había un gozo. La familia nos rodeó especialmente de aspectos negativos, de quejas, de chisme, que muchas veces comentar con mi tía era algo más una carga que un gozo. Y aprendí entonces no a estar satisfecho, sino a estar insatisfecho. ¿Sí? Cuando nosotros hemos visto modelos de pesimismo, cuando hemos visto cómo la cultura se destruye, no existe nada, no hay esperanza. Si usted ve, por ejemplo, nuestros elementos o factores políticos actualmente, hay un pesimismo, todo lo vemos malo. El sistema es un sistema que auspicia las quejas. En nuestra cultura en Ecuador, hablando desde mi país, sin querer menospreciar a mi país, pero muchas de las noticias son bastante cansadas porque todo es queja, todo es negativo, parece que no vamos a ningún lado y estamos rodeados de eso porque hemos aprendido. Pero hemos aprendido también a estar no satisfechos porque el pecado está en nuestro corazón. Y entonces pecado nos quiere hacer creer
que nosotros realmente merecemos más de lo que nosotros tenemos. Pecado en nosotros empieza a crear insatisfacción. Insatisfacción en las relaciones interpersonales, insatisfacción con el tipo de trabajo que tenemos, insatisfacción con las relaciones intrafamiliares que tenemos, insatisfacción quizás con los dones y talentos que Dios me ha dado. Y entonces pecado empieza a crear y a carcomer nuestra vida de una u otra forma. Pero Pablo aquí en el verso 11 dice: he aprendido a estar satisfecho. Si tú ya has venido a conocer a Cristo, si tú ya le conoces a Él, si tú has rendido tu vida, has reconocido tu pecaminosidad y reconoces que el único que puede salvarte es Jesucristo, y que solamente por arrepentimiento y por fe tú recibes ese regalo de Dios, tú y yo ahora tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para ayudarnos a cambiar esta forma en que vemos las cosas. Y entonces ahora tenemos que aprender otras cosas. Tenemos que saber que yo soy una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 dice: porque el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Él todo es nuevo. En Él ahora nos regocijamos totalmente. Tú ya no eres, a pesar de que quizás tuviste un trasfondo malo, pesimista, negativo, con una cultura deprimente, con una cultura que auspicia corrupción, pero ahora en Cristo tú eres una nueva creación y tienes que aprender. Pablo, cuando escribe a los Efesios capítulo 4 verso 23, dice: aprende a renovar tu mente, renovando nuestra mente, sabiendo qué es lo que pongo ahora a mi mente, sabiendo qué es lo que leo, sabiendo qué es lo que veo, sabiendo qué es lo que escucho. Empiezas a renovar tu mente, tu manera de pensar empieza a ser diferente, porque ahora estás aprendiendo a estar satisfecho en Dios. La experiencia de confiar en Dios, especialmente en este año lleno de incertidumbres, nosotros hemos experimentado quizás enfermedad, incertidumbre, pérdida de trabajo, quizás han despedido a algunas personas, falta para pagar todas las cuentas que tenemos, que hemos adquirido por deudas de casa, de vehículos, de seguro de salud y un montón de cosas. Pero de una u otra forma Dios, en una manera sobrenatural, empieza a proveer. Dios, de una manera que solo Él lo sabe hacer, muestra su gracia, su misericordia, y nosotros recibimos el beneficio de lo que Él hace. Y entonces en esa experiencia con Dios nosotros estamos aprendiendo a estar satisfechos en Él y no a quejarnos delante de Él. Pablo también, cuando escribe a los tesalonicenses, dice que debemos de dar gracias en todo. Y cuando decimos dar gracias a Dios en todo, es en todo. Cuando tenemos que aprender nosotros a vivir agradecidos. Hay un dicho que dice: si Dios te da limones, haz naranjada. No, no es verdad. Si Dios te da limones, haz limonada. Y aprendes a estar agradecido. Aprendes a disfrutar lo que Dios provee. Aprendes a disfrutar lo que Él te da. Entonces, contentamiento no significa desear las cosas que no tienes. Contentamiento significa disfrutar lo que Él ha provisto, pero al mismo tiempo quizás esforzarte por ser mejor. Pero no dejes que el esfuerzo mate el gozo de lo que ahora tienes. El secreto de contentamiento viene cuando nosotros aprendemos eso y podemos disfrutar. Cuando escribe el libro a los Proverbios, dice en el capítulo 30, verso 8 y 9: aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des pobrezas ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir: ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Wow, aprendemos a estar contentos en todas las áreas, a estar satisfechos en Él. Él es nuestra satisfacción. Y déjame decirles, queridos hermanos de Cristo Vive, de nuestra iglesia de Cristo Vive, si Dios, si Jesús no satisface tu ser interior, nadie lo va a hacer.
Nadie. Tú puedes cambiar de trabajo, cambiar de esposa o de esposo, cambiar de país, cambiar de color de cabello, puedes hacerte una cirugía, una liposucción, pero la satisfacción no viene por las cosas externas. Porque Pablo va a decir entonces en el verso 13, si yo sé aprender a vivir en pobreza, en riqueza, en escasez y en abundancia, entonces mi satisfacción viene de Él, y ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo viene de Él. Yo puedo hacer todas las cosas en Él, porque ahora estoy satisfecho en Él. No es que yo puedo hacer las cosas en mí mismo. Eso se llama autosuficiencia. Y autosuficiencia, por supuesto, no trae satisfacción. Dentro de contentamiento, uno de los elementos más difíciles que trae satisfacción es la cantidad de recursos económicos que podemos tener. El autor a los Hebreos en el capítulo 13, verso 5 dice: manténganse firmes del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Dinero es una buena herramienta que nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a continuar, nos ayuda a seguir. Pero no pongas tu corazón en el dinero. Jesús en el Sermón del Monte explicó eso y dijo: porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Manténganse libres del amor al dinero. No practiquen ese amor al dinero que hace tanto daño, que realmente nos lleva a confusión, ¿sí? Y nosotros a veces estamos tan enfrascados en eso que no sabemos qué hacer. Pensamos que más y mejor es mejor, y realmente no es. Hay cosas que el dinero no puede comprar, hay cosas que el dinero no puede satisfacer. Y Pablo está diciéndonos aquí que entonces nosotros tengamos la perspectiva correcta de aprender a estar contentos en Dios, aprender a estar satisfechos en Él, saber que Él está con nosotros. A veces decimos: si tuviera esto o lo otro, pero estamos en Cristo, que todo lo podemos. A vivir en escasez. Ese es el contexto del pasaje. El contexto del pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es hallar satisfacción. Hallar satisfacción. No es cuánto ganas, es la satisfacción que tú tienes en Él. Es la satisfacción que tú tienes en Él. Y nosotros podemos entender entonces que en esa satisfacción que tenemos en Dios podemos vivir en victoria, que no estamos atrapados en cantidades, en cuentas o en otras cosas, sino que podemos disfrutar de nuestra relación con Dios. Podemos disfrutar de nuestra relación con Dios. Pablo, cuando escribe a Timoteo capítulo 6, verso 6, dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. Contentamiento es totalmente diferente. Contentamiento es poder vivir en libertad de lo que Cristo me ha hecho libre. En Él hallo satisfacción y puedo disfrutar las cosas que Él me ha dado. Y puedo disfrutar y apreciar las cosas que Él me ha dado, ¿sí? A veces nosotros hemos perdido de vista el poder disfrutar lo que Él ha provisto, lo que Él me ha dado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que no estés creyendo de que un mejor trabajo, todo lo puedo en el nuevo trabajo que me fortalece, todo lo puedo en el nuevo negocio que me fortalece. No, es en Cristo tú lo puedes todo. Siguiendo el pasaje de Pablo escribiendo a los filipenses en el capítulo 4, verso 14, dice: sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Es decir, Pablo está diciendo: wow, ustedes son generosos, filipenses. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta.
Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Personas satisfechas, personas que podemos vivir y estar gozosos de lo que Dios ha provisto, entonces podemos experimentar generosidad. Y Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses y dice: y ustedes me han enviado una y otra vez. Y ahora entonces lo que ustedes me han enviado no es que es para mi cuenta, es ustedes han sido más bendecidos por dar. Generosidad trae contentamiento. Cuando tú empiezas a ser generoso con Dios, a ser generoso con las personas que están en necesidad, a ser generoso con la obra del evangelio, entonces empiezas a sentir satisfacción interna. No solamente estás egocéntricamente pensando que todo gira alrededor tuyo, ahora empiezas a dar. Cada creyente debe dar, y debe dar con gozo y con generosidad. Ahora déjame decirte, nadie ha sido recordado por cuánto dinero hace, pero personas han sido reconocidas por cuánto dan. Y entonces cuando tú das, dice, aquí vamos a dar quizás una placa, un reconocimiento a alguien que es un benefactor de esta obra, porque entonces satisfacción te lleva a generosidad. Estás contento y puedes dar en generosidad. Felicidad no viene por buscar tu propia satisfacción. Felicidad viene por buscar la satisfacción de otros. Felicidad viene por buscar a Dios. Entonces, si eres satisfecho en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Felicidad viene porque entonces buscas que otros sean satisfechos, puedan ser bendecidos, puedan ser animados en Él. Y Pablo está diciendo aquí: y yo he recibido y puedo vivir en todas esas cosas, y ustedes me enviaron. Y cuando ustedes dan, es una ofrenda de olor grato. ¿Conoces a Dios en manera personal? Esa quizás es la pregunta, ¿sí? Pablo dice: yo he recibido todo lo que necesito y estoy satisfecho. Puedo vivir en riqueza y en pobreza, en abundancia o en escasez. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las riquezas en gloria que tiene en Cristo Jesús. Entonces ahora hay una ecuación. La ecuación que tenemos es: he aprendido a estar contento y satisfecho. He aprendido a estar contento y satisfecho en Cristo. Mi satisfacción viene de la relación íntima que tengo con Él. Y cuando yo tengo esa relación íntima con Él y estoy completo en Él, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora entonces hallo contentamiento en mi trabajo, en mis relaciones interpersonales, en los recursos financieros que tengo, en mi familia, en mi educación, o en cualquier otra cosa que haga. Porque cuando Pablo escribe a los Colosenses capítulo 2, verso 9 y 10, dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Mira la ecuación: contentamiento, he aprendido, ¿sí?, a estar contento en Él. Mi satisfacción viene de Él. Toda la plenitud de la divinidad, y en Él yo estoy completo y satisfecho. Y ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces mi trabajo, mis relaciones interpersonales, mi familia, cualquier cosa que emprenda, hallo satisfacción y contentamiento. No es una competencia. No es una competencia. Empiezas a saber que Dios está guiándote, que Dios te está guardando y que nada te puede faltar, porque Él lo es todo. Él lo es todo. ¿Has estado tú contento completamente en Él? ¿Has podido sentarte y disfrutar de lo que Dios te ha dado? 2020 ha sido un año muy difícil. Es un año muy difícil. Pero Él te da la satisfacción total. Quizás estás pensando: si hubiera estado en tal lugar. Pero déjame decirte, Dios te satisface completamente.
No hay mejor cosa que estar en Él. No hay mejor cosa que venir a Él y poder decir: Señor Dios, yo te agradezco por todo lo que haces en mi vida, por todo lo que eres en mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque estoy satisfecho en Él. Y tú me has dado una familia hermosa. Tú me has dado una esposa. Tú me has dado un esposo si eres mujer. Tú me has dado unos hijos maravillosos. Tú me has dado un trabajo que provee para que yo pueda subsistir. Tú me has dado una mamá y un papá que puedo llamar. Tú has provisto de maneras milagrosas y sobrenaturales, porque tú eres el Dios que todo lo da y todo lo puede. Y entonces puedes hallar contentamiento. En vez de haber aprendido de la cultura, de nuestra vieja pasada manera de vivir, ahora aprende en la nueva forma. Eres una nueva creación, y en esa nueva creación Dios te bendice y quiere que tú vivas en contentamiento y agradecido. Que a pesar de todos los peros que hemos hallado en el 2020, tú puedas estar contento y celebrando este fin de año en el Señor. Vamos a orar. Querido Dios, venimos a ti esta tarde para honrarte y glorificarte. Y oramos aquí en Salem, Oregon, de que tú, Señor, estés proveyendo con tu Espíritu Santo, derramando en el corazón de cada persona que está escuchando este mensaje, para hallar satisfacción y contentamiento en ti. Recuérdanos que tú eres nuestro mayor gozo, tú eres nuestra mayor alegría. Tú nos satisfaces. Pablo dice: he aprendido a estar satisfecho. Y Señor mi Dios, quita de nosotros los malos hábitos de queja, quita de nosotros los malos hábitos de envidia, y ayúdanos al terminar este 2020 a estar centrados en ti y a honrarte y glorificarte. La honra y la gloria, Señor, es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos de la Iglesia Cristo Vive en Salem, Oregon. Abrazos.